Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy, junto con Valeria Moy, Estefanía Veloz, Pamela Romero y María Salguero, vamos a analizar la marcha del Día Internacional de la Mujer, la convocatoria del Paro Nacional de Mujeres y qué sigue para el movimiento feminista aquí en México. Así que quedes aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches, hoy vamos a comenzar analizando la marcha del 8 de marzo, el paro del 9 de marzo de las mujeres, cómo se vieron estos eventos, qué sigue para el movimiento feminista nacional e internacional. Me acompañan 4 mujeres. Valeria Moy, economista. ¿Cómo estás, Valeria? Muy bien, Leo, muchas gracias. Colaboradora. Claro, buenas noches. Estefanía Veloz, activista del movimiento feminista en México. Estefanía, muy buenas noches. Gracias por venir. Pamela Romero, ella es profesora de la licenciatura de Ciencia Forense de la Facultad de Medicina de la UNAM. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por venir. Gracias. Y finalmente, María Salguero, ella es geofísica y creadora de una cosa muy importante y muy interesante, ya nos contará de ella, es el Mapa Nacional de Feminicidios. María, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias. Comencemos con, si les parece, comencemos con el tema de la marcha del 8 de marzo. Me decías, Valeria, tú que te movió, ¿Me movió? Y mira que mover a Valeria no está fácil. Dicen por ahí que soy muy ruda, no sé por qué. Me movió significativamente ir a la marcha. Fui con un contingente de profesoras y alumnas del ITAM en ese momento, porque bueno, pues te pones de acuerdo con un grupo para ir. Y luego nos separamos y nos fuimos moviendo en diferentes contingentes y en diferentes grupos. Me impactó no solo la convocatoria, no solo la cantidad de mujeres que estaba ahí. Me impresionó ver las pancartas, las historias que narraba la gente, de verdad, de una violencia y de un abuso brutal, algo que no es que no nos lo imagináramos, porque María ya nos lo contará después, pero ya sabemos que hay mucha violencia, ya sabemos que hay muchos feminicidios, pero cuando lo oyes de la gente que lo vive, que lo tiene cerca, cuando oyes a una madre, es otra cosa, no lo puedes sentir igual a menos que estés ahí, cerca de la gente. Para mí fue muy conmovedor, fue también esperanzador, fue una cosa extraña donde chocan muchas emociones, pero evidentemente fue también esperanzador, porque ver a un grupo que no es monolítico, y eso me parece importante recalcarlo, porque de repente hablamos de las mujeres, ¿no? El grupo de las mujeres como si todas fuéramos iguales, ¿no? Y pues nada que ver, hay de chile dulce de manteca como en todos lados. Claro. Y ver a ese grupo tan variado, tan revuelto en el mejor sentido de la palabra, expresando sus ideas, sus deseos, sus quejas y la necesidad de que se les escuche, de que se nos escuche, me pareció brutalmente conmovedor. Estefanía, tú has participado en muchas marchas. ¿Esta fue diferente, tú dirías? Totalmente. ¿Sí? Esta refleja el sentir colectivo de que el feminismo ya es un movimiento hegemónico, es un movimiento de masas que llegó para quedarse y que a eso te estás enfrentando cuando no entiendes el tema de género. Discutíamos con algunas compañeras qué tanto ha llegado, cuánto ha permeado el feminismo en espacios. Pues así, 80,000 personas o un poco más. Eso ya es el feminismo ahora. Pero no solo en la Ciudad de México, Guadalajara, o sea, en los espacios mucho más conservadores donde no marchaba nadie. Yo soy de Tijuana, jamás había visto una marcha como esta. Y en Tijuana estuvo muy lleno, fue en Guadalajara, hubo también en Guanajuato. Ese es el mensaje. Ese es un grupo que funciona ya de una manera política que evidentemente creo que no es homogénea, se complementa de muchos otros ámbitos, pero pasó algo en algún momento, empezó a haber mucho ruido o algo así, entonces empezamos a replegarnos y a correr, y de pronto volteo y choco con la Secretaría de Mujeres de la ciudad. Así es la marcha. O sea, había de todo, estaba todo el mundo fue, y es un momento de descontento generalizado que creo que se vio ahí en la marcha. A mí me pareció histórico, por decirlo menos. Histórico. María, ¿tú cómo se me hizo esperanzador porque las primeras marchas, que yo casi no voy a marchas porque a veces creo que tan solo el mapa es un acto de protesta constante que está vivo y que lo noto diario, pero ver niñas, ver adolescentes, ver mujeres adultas, mujeres de la tercera edad y dispuestas a todo por luchar por sus derechos es esperanzador. Las primeras marchas que yo iba
2 manzanitas de Reforma, ya era toda la marcha. Sí. Y ahorita ver esto... No, se llenó. No veías principio ni fin, era sin control. Pues yo todavía llegué a las 6 de la tarde al Zócalo y todavía había un contingente llegando al Zócalo. Estuve en Reforma... Que no todas pudieron llegar al... No, estuve en Reforma y Plaza de la República, y 2 horas y todavía seguían saliendo contingentes de Revolución. Sí. Entonces, o sea, era un mar de gente que decía, wow, hasta que al fin somos muchas. María, ¿tú cómo viste la marcha? Yo la vi desde afuera, no pude ir, y al igual que mis compañeras de la mesa, me conmovió. Y hay algo importante que más o menos ya lo mencionaron también, que es la interseccionalidad. Es decir, normalmente las marchas y el feminismo está muy enfocado a lo urbano y a la capital de México, digamos, o las ciudades grandes. Y en esta ocasión se vieron contingentes de mujeres indígenas, se vieron contingentes de mujeres que se reconocen como afro. Digamos, al feminismo, al análisis, a la academia que nos dedicamos al estudio de los temas relacionados con la violencia de género, siempre nos ha hecho falta esa interseccionalidad. Es decir, no todas las violencias son iguales, no todas las mujeres tenemos las mismas condiciones de vulnerabilidad o privilegios. Y en las marchas, como decían todas, casi siempre eran las mismas colectivas, los mismos grupos, y ahora sí se sumaron desde una visión diciendo tenemos que llamar la atención desde otros espacios en donde las violencias son distintas. Y algo que llevaban ya varios meses pidiendo las colectivas, por ejemplo, del Estado de México, era descentralizar. Y es algo que decía Estefanía, ya lugares remotos donde nunca te imaginarías que se harían marchas, ya empezaron a marchar, ya empezaron a visibilizarse, y eso es, yo digo, la emoción que nos causa, que ya no es solamente las mismas haciendo ruido, que es importante que sigamos haciéndolo, sino que ya son todas las mujeres y niñas pidiendo lo mismo, ¿no? Ahora, entiendo que hay un tema generacional, ¿no? O sea, sí hay un cambio en las generaciones, ¿no, Estefanía? Del feminismo de antes al feminismo actual, ¿no? Sí, y creo que eso se entiende como en peticiones políticas específicas. Creo que lo que vimos en la marcha fueron 2 cosas. Uno, claro que la colectividad, y 2, las exigencias son específicas y son una fuerza política ya. ¿Qué es lo que pasa con esta generación? Yo creo que esta generación se entiende como un espacio en el que tenemos un pliego petitorio. ¿Esta generación estás hablando de los millennials? Digo, para ponerlo... De la de Estefanía. Sí, puede ser mi generación un poco. No me gusta identificarme como millennial, pero bueno, eso soy. Creo que se entiende como esta marcha estuvo repleta, si no inundada, de pañuelos verdes. Una de las exigencias claras que tiene esta generación es ponerle nombre a una cosa que es una violencia de Estado, que es no poder decidir sobre tu propio cuerpo. Una cosa que no tenían las compañeras antes. La lucha del aborto, por la legalización del aborto, no encaminaba, digamos, grandes movimientos o grandes colectivas o marchas. Y esta generación sí. Sin embargo, yo sí creo que vi esta marcha que fue intergeneracional, porque ya se entiende la violencia desde otras partes que no se entendía. Y eso lo ha puesto sobre la mesa esta generación también. Ir explicando hasta dónde es violencia en tu casa, que lo personal es político, hasta dónde tiene responsabilidad el Estado. Esa yo diría que es la primera... Por cierto, digamos, vi diferencia entre generaciones. En la catedral unas pancartas que decían que el aborto es el primer feminicidio, ¿no? Claro, o sea, como que ahí hubo alguien que no entendió de qué se trataba la marcha, ¿no? Sí, hubo gente que fue y que no quería aceptar que la violencia que ejerce el Estado, a ignorar el tema de los feminicidios, a permitir que a las mujeres se les asesine de esa manera y no darles la atención correspondiente, es la misma violencia que ejerce el Estado cuando no te deja decidir sobre tu propio cuerpo, porque las mujeres que se mueren en abortos clandestinos, pues también son responsabilidad del Estado, ¿no? Claro. Pues de hecho, ahorita hablando de eso, es un discurso mucho de los pro vida, porque como me lo echan en cara cada rato. ¿Ah, sí? Sí, de que el primer feminicidio es un aborto. Sí, así había varias pancartas en la pero a mí me lo echan luego por catedral. Twitter, por Facebook, me lo echan mucho. Pero bueno, o sea, regresando al tema de las generaciones, pues acabamos de ver en una secundaria del Estado de México que niñas lograron destituir a un director. Cuando les dijo, ustedes lo provocan, no.
y ellas están dispuestas a exigir lo que está en la ley. Lo que las feministas de generaciones anteriores lograron plasmar en leyes, ahora ellas están dispuestas a exigir que se cumpla. Y eso también es muy esperanzador. María, ¿tú cómo ves? ¿Si hay un tema generacional en esto? Sí, definitivamente. En los 10 años que llevo en la docencia en temas de género, he pasado por todas las reacciones, desde la desesperanza absoluta, cuando capacito operadores y operadoras del sistema, no sé, policías, agentes del Ministerio Público, peritas, peritos, hasta la profunda fe en la humanidad, esperanza en la humanidad, como mis alumnas y alumnos de la licenciatura en Ciencia Forense de la UNAM. Los más chavitos. Que generación, exacto, que generación tras generación, creo que son la generación senial. ¿Qué generación? Ya no supe yo. Ya no sé, Sí, con Z. Me quedé La la Centennial. Centennial. Centennial ahora les dicen, sí, exacto. Generación Z. Sí, la generación Z. Que de verdad, generación tras generación, ahorita la licenciatura está en la sexta, me parece, o séptima generación, me demuestran que tienen las cosas mucho más claras que nosotros. Es impresionante cómo el tema del aborto, el tema del feminismo, destruir este concepto tan tóxico de la masculinidad, es algo que observo en esta generación y que me llena de esperanza. Claro. Y que también, como dice Estefanía, se han sentado a hablar con sus abuelas, con sus abuelos, con sus tías, con sus tíos, con sus papás, a enseñarles esta nueva visión, que digamos el feminismo no es nuevo, pero esta forma de entenderlo, y que yo veo que sí ha cambiado. O sea, yo vi muchos tweets de mujeres diciendo, mi mamá estaba en contra de y ahora me hizo pañuelos para la marcha. Sí. ¿No? Entonces, de verdad que sí está habiendo un cambio. Yo creo que desde luego que hay un tema generacional y también me gustaría hablar del tema de la normalización. A ver. A mí, dando clases en el ITAM, muchísimas alumnas y alumnos me han preguntado si yo en algún momento, y perdón que hable de temas anecdóticos, Sí, pero sí. al final del día creo que viene al caso, si yo me he sentido discriminada. Y mi respuesta automática era no. No, yo la verdad es que nunca, afortunadamente, he tenido, o sea, lo que he logrado, lo he logrado sin sentir discriminación. Y después de tantas veces que me lo han preguntado, se volvió casi como terapia, ¿no? Y entonces empecé a decir, bueno, pues quizás aquella vez cuando yo entré a trabajar y no me llevaron a la junta para presentar el proyecto que yo había hecho, a lo mejor eso es una agresión y a lo mejor todas Lo veías estas... como normal. Es que lo acabas normalizando. Y entonces he hecho un trabajo, una especie de terapia, por decirlo de alguna forma, donde te das cuenta que en algún momento de mi carrera y de muchas mujeres de mi generación, que evidentemente es distinta a la de Estefanía y de muchas de las generaciones que están exigiendo hoy cosas distintas, fuimos normalizando con el paso del tiempo. Opiniones que teníamos que en ese momento no las consideraban valiosas hasta que las tomaba un hombre o hasta que las tomaba el jefe. O muchas veces que fuimos a juntas y nos decían, bueno, pero tú aquí no opines porque yo llevo el proyecto, yo llevo el plan. Te empiezas a dar cuenta que esas cosas, para bien o para mal, las empezamos a normalizar y a normalizar. Y entonces, O el que te hablen en diminutivo, ¿no? Ah, El no, otro día bueno. lo platicábamos aquí con... O te dicen señorita, o sea, aquí nadie te habla como licenciada, no, es Sí. señorita, damita. Pero bueno, el tema es cómo esas pequeñas agresiones, y claro, estoy hablando del mejor de los escenarios, no estoy Sí, hablando sí. de abusos ni de Sí, violencias, sí. o sea, estoy hablando de un caso bastante normal. Hemos normalizado esa microagresión y me encanta ver a alumnas, a chavas, a gente Sí. más joven, a mujeres más jóvenes que están diciendo, no, espérate, eso Ya no no. lo voy a aceptar. Pero a ver, Entonces, déjame está bien no preguntarle, aceptarlo. ¿qué cambió, María? ¿Qué cambió de una generación a otra? Porque pues estos cambios tampoco se dan de la noche a la mañana. Algo tiene que haberlo generado. ¿Tú lo tienes claro? Híjole, pues yo vivía también con muchas cosas normalizadas porque Sí. crecí con hombres prácticamente. O sea, no tenía hermanos, pero mis vecinos eran hombres y jugaba con ellos. Y luego Sí. teníamos esto de como niña, de no sé qué. Ya cuando empecé a convivir con feministas, fue cuando empecé a ver que esto era violencia. Porque hasta yo les decía a los chavos, ay, si lloras como niña, no le decía pegas como niña o cosas así Sí, a otros o sea, chavos. tú misma. Yo misma. Sí. Entonces vas aprendiendo y te vas deconstruyendo a ti misma y vas diciendo, no, es que yo soy la que debo cambiar porque yo soy la que estoy mal y tengo que asumirlo. Pero me llevó tiempo, aprendí más o menos esto a hacerlo desde 2012, 2013, que empecé a juntarme con otras feministas. María, en tu caso, tú tienes, perdón, Pamela, María es, Pamela, en tu caso, ¿tú qué dirías? ¿Qué cambió? Yo quizá lo veo desde mi generación.
Sí. que tanto es criticada la generación millennial porque somos muy frágiles, ¿no? Es lo que todo el tiempo nos están diciendo, que de todos nos quejamos, Sí. que ya nada nos gusta, que no tenemos sentido del humor. Yo creo que eso ha sido un gran cambio, porque ya no toleramos lo que no se debe de tolerar, porque ya exigimos que el sentido del humor que sí tenemos sea respetuoso, sea inteligente, sea ágil. Pero o sea, los chistes de antes ya no funcionan. Ya estos chistes racistas, homofóbicos, misóginos, ya no los toleramos. Y nos hemos enfrentado desde adentro, en nuestras casas, hacia afuera, con maestras, maestros, jefes, jefas, etcétera. Sí, sí, sí. Y les hemos dicho, no lo voy a tolerar. En las redes sociales manifestamos que no estamos de acuerdo. Entonces, se nos ha catalogado como la generación que se ofende de todo. Pero yo creo que es bueno, porque dejamos, uno, de normalizar, como decía Valeria, y dos, empezamos a exigir que la mentalidad cambie. Y la cultura debe de cambiar. ¿Tú, en tu caso, qué dirías que cambió? Yo creo que al final del día cada generación va construyendo lo que puede, ¿no? Dentro de su marco mental y su marco normativo, y va dejando semillitas para la siguiente generación. Me queda muy claro que nosotros, quizás la generación, yo soy generación X, la generación X, pues empezamos a dar algo hacia las siguientes generaciones, y estas siguientes generaciones pues van construyendo sobre eso. O sea, nosotros, ustedes quizás no podrían construir si no hubiera habido algunos pasos que hubieran avanzado, las oportunidades que yo tuve. Exacto. Las feministas como Marta Lamas, con Ángeles tal cual, vas generando, o sea, vas construyendo. Hoy, o sea, a mí me tocaron muchísimas más oportunidades que les pudo haber tocado a mi mamá o a mi abuela. Desde luego. Y seguramente a las generaciones que vienen les tocarán más, porque vas construyendo sobre lo que los demás construyeron. Y yo creo que esos son los cambios. A lo mejor no vemos un cambio así como drástico, pero lo que estamos viendo son cómo estos cambios pequeños van siendo incrementales. Creo que lo de la marcha y lo del paro de ayer representan un cambio. Me encantaría ver este cambio hacia un parteaguas, un turning point, un punto de inflexión, que cambien las cosas, porque la agresión y la violencia que vi y que me di claramente cuenta el domingo no puede seguir. Estefanía, ¿qué cambió? Yo creo que lo que cambió fue un sistema económico que colapsó. Y lo que vino a hacer el feminismo fue ponerle nombre, fue ponerle género a la pobreza, fue ponerle género a las desigualdades. Fue decirnos, hay una brecha salarial en la que por cada 100 pesos que ganan los hombres, las mujeres ganan 70. Los hombres tienen tareas de producir y las mujeres reproductivas. Eso fue lo que pasó. O sea, el sistema económico, que lo que hizo fue generar pobreza, nos dijo el feminismo, sí, pero esa pobreza le afecta mucho más a las mujeres, sí, pero esa desigualdad le afecta mucho más a las mujeres. Y ahora todas las desigualdades atraviesan el tema de género. Las desigualdades en los campesinos, las desigualdades en el cambio climático, el resto de las desigualdades atraviesan el tema de género. O sea, tú lo pones en el contexto más amplio, digamos. Yo creo que eso es lo que cambió ahora, porque entonces ya no es un tema solamente de violencia estructural, ¿no? O de micromachismos o esto. Es un tema de, hay algo que nos está replegando y que nos está dejando sin acceso absolutamente a nada, pero que además esa manera de invisibilizarnos poco a poco nos lleva hasta que nos maten en la calle y no pase nada y tengamos 10 mujeres muertas. Eso es, pues creo que hay un entendimiento mucho más claro que va más allá de si no te meten a una junta o no. Creo que esta generación entendió que es un problema estructural y que implica un cambio también de acceso a una economía justa para las mujeres, ¿no? Una redistribución de la riqueza que lo primero que hace es beneficiar a las mujeres. Y la otra creo que también es lo que mencionaba Valeria. Nosotras le pusimos nombre a las cosas que no estaban bien. Nosotras dijimos, a ver, espérate, es que esto no es normal. Nosotras llegamos a decirle a una generación, esto que a ti te estaba pasando, lo que decía ella que se empezó a cuestionar es, nosotros llegamos a decirle, esto no está bien, porque jamás debió ser así. Eso es lo que está poniendo esta generación sobre la mesa. Pero la conciencia vino por ver a la generación pasada, y yo creo que tu punto es muy interesante, ¿no? Como que se van haciendo conciencias conforme pasan las generaciones, ¿no, Estefanía? Sí, yo creo que sí, porque tuvimos más oportunidades para entender el feminismo desde otros ámbitos, ¿no? Que tiene muchos aristas y esto. Pero también creo que la fuerza de nosotras de ya no tener miedo a perderlo nada porque no tenemos nada, eso también nos ha ayudado a salir, porque también somos una generación
que sabe que su única tarea es tener hijos o lo que sea, y entonces que se va rehusando poco a poco a casarse, Sí, claro, a tener hijos. Y entonces esa generación es la que sabe que le toca encabezar, porque la mujer ama de casa no puede hacerlo, Sí, claro. porque tiene una responsabilidad mayor, ¿no? Bueno, déjenme hacer una pausa y seguimos en este análisis muy interesante de la movilización del 8 y 9 de marzo de las mujeres. Regresamos en un momento más.